con la exposición de la palabra del Señor, así que esta mañana vamos a invitar a nuestro hermano Pablo, pero mientras él se prepara, hermanos, por favor, pongan en silencio sus celulares, si es posible apagarlos, o si tienen alguna emergencia del celular, pueden ponerlo en silencio y salir a contestar, no hay problema, pero que no interrumpa esta exposición, por favor. Muy bien. Hermano, buenos días. Una de las cosas que me encanta es llegar al domingo y poder estar en la casa del Señor. Y ustedes saben que hago múltiples viajes durante el año, pero se siente algo distinto cuando yo soy el que está aquí y mi esposa no está. Así es que estar allí y solo con parte de mis hijos y ella con casi la otra mitad, tan lejos, se siente algo distinto. Por lo menos están bien alimentaditos, se bajaron bien cambiaditos esta mañana. Y yo dije también, yo me voy a vestir bacán, chévere, con esta corbata que me hace recordar al año 1995. Así es que estamos aquí retro, pero quizás no sé si es tan retro. Bueno, hermanos, vamos a embarcarnos en una jornada de unas cuantas semanas para nosotros tratar un tema que lo he titulado ¿Cómo hacemos iglesia? ¿Cómo hacemos iglesia? Y ruego que ustedes puedan ir viendo aquí la secuencia porque deseo que sea de mucha instrucción y la instrucción trata de recoger abundante material bíblico, sintetizarlo de tal manera que lo que uno está manifestando tenga el peso de lo que debe tener por la palabra de Dios y no por nuestra opinión. Hemos tocado temas sobre la familia y hemos decidido que podamos enfocar en varios temas que nos va a llegar hasta cerca de la Navidad. Y allí obviamente el próximo año comenzaremos una rutina otra vez de otro ya libro de la Biblia. Pero en estos días, en estas semanas, vamos a entretener esta pregunta: ¿cómo hacemos iglesia? Y me gustaría empezar leyéndoles un par de versículos y luego voy a pedir que se pongan de pie ustedes. Abran sus Biblias en 1 de Timoteo capítulo 3. 1 de Timoteo capítulo 3, y conforme van ustedes encontrando este texto bíblico, permíteme leer las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice lo siguiente. Esto ocurre después de que el apóstol Pedro da esa confesión salvífica: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y el Señor le dice: bendito eres tú, Simón Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. La salvación ocurre cuando uno confiesa por convicción de Dios de que Jesucristo es Dios, Jesucristo es el enviado de Dios. Y a raíz de ello el Señor Jesucristo dice, ustedes están en 1 de Timoteo 3, pero permíteme leer lo que dice 1 Mateo 16, versículo 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es la categórica declaración del Señor sobre su iglesia, que hasta ahora no se había fundado todavía. La iglesia se funda a partir de Hechos 2. Está anticipando a lo que va a hacer esto el Señor Jesucristo en sus propias palabras. Ya después que se forma la iglesia, ustedes sigan todavía allí en 1 de Timoteo 3. Quiero leerles otro versículo bíblico en Hechos. En Hechos 14, estamos aquí
hablando del primer viaje misionero del apóstol Pablo, poco tiempo después que se fundó la iglesia en Hechos 2, hace su primer viaje misionero por allí por el año 46 o 47 después de Cristo. Y él dice lo siguiente al visitar Listra, lo que es ahora parte de Turquía. Dice en Hechos 14, 23 lo siguiente, ya se fundó la iglesia, ya empezó la iglesia. Dice lo siguiente, empezando estoy en Hechos 14, ustedes sigan en 1 de Timoteo por favor, a unos cuantos versículos atrás en Hechos 14, 19, llega a Listra y fíjense lo que dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Fíjense, en su primer viaje misionero Pablo ha sido expuesto a morir. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, diferentes visitas a diferentes lugares predicando el evangelio. Y luego dice, confirmando los ánimos en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y aquí está el versículo 23 de Hechos 14 y dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es un hábito común del apóstol Pablo ir a estos diferentes lugares y no de pronto él se imaginó a establecer ancianos. Es algo que él está haciendo de manera rutinaria en su primer viaje misionero. Con esto en mente, se ponen de pie, por favor, vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 3. 1 de Timoteo capítulo 3, los primeros 7 versículos. Dice la palabra de Dios. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, esposo de una sola esposa, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino más bien apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, deseamos que tu palabra nos instruya y podamos salir desafiados, Señor, y animados, sabiendo cómo hacer iglesia. Y en lo que, Señor, pertenece a este tiempo, ayúdame a poder analizarlo con mis hermanos y que tu Espíritu nos guíe. En Cristo Jesús nuestro Señor oramos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Al contemplar esta pregunta, ¿cómo hacemos iglesia?, hay tres consideraciones que todos deberíamos tener y con mucha claridad en nuestra mente. Y eso tiene que ver con esta pregunta: ¿qué es iglesia? ¿Qué es iglesia? ¿De quién es la iglesia? ¿Y quién gobierna la iglesia? Son consideraciones que ustedes deben tener en mente, sea que nos visites aquí esta mañana, o sea que ya estás aquí por buen tiempo. Debes tener tus consideraciones claras sobre estas tres preguntas. ¿Qué es iglesia? ¿Se acuerdan lo que acababa de leer en Mateo 16, 18? El Señor está anticipando que en la declaración de fe de quién es Él,
se van a sustentar todos los creyentes en Cristo, y la formación de todos esos creyentes es lo que forma la iglesia. Por eso cuando Pablo habla a los corintios, por ejemplo, en 1 Corintios 1:1 dice lo siguiente: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre del Señor Jesús. Todos aquellos que invocan el nombre del Señor Jesús como su Salvador y se juntan tal como tenemos aquí, es una iglesia local. Esta iglesia local se denomina Centro Bíblico Trujillo. Todos aquí, creo que la mayoría, invocamos el nombre del Señor Jesús como nuestro Salvador. Y si tú no lo invocas, yo te invoco que lo aceptes como Señor y Salvador, porque si no, no eres parte de su iglesia y no eres parte tampoco de su iglesia local. ¿Por qué? Porque tú no tienes el componente que es necesario para ser parte de la familia de Dios. Y eso significa la salvación en Cristo. Entonces la iglesia, ¿qué es la iglesia? Es la unión de aquellos creyentes que proclaman el nombre de Cristo como Señor y Salvador. Y esto es esta asamblea local. ¿De quién es la iglesia? ¿De quién es la iglesia, hermanos? La iglesia es de Dios, como dice, ¿no? Fíjense lo que dice en Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, dice aquí, que es otra palabra para identificar a los ancianos y a los pastores. Hay tres palabritas que ustedes van a tener que interrelacionarlos porque se tratan las mismas personas. Pero la palabra ancianos es la que más se repite. Y en el contexto nuestro aquí, los jóvenes, por ejemplo, han decidido llamarnos a nosotros ancianos. Les recordarán un día que una familia nueva pidió reunirse con los pastores. Y el hermano le dijo, entonces voy a llamar a los ancianos. Y entonces esa pareja pensó que se iban a reunir con un joven con un señor con bastón, canoso o sin pelo de repente. Y justo me llamaron a mí y yo voy. Y cuando esta pareja me vio, caballeramente abrieron la puerta y se fueron. Porque creo que estaban buscando a un anciano, pero, de verdad, con arrugas, con canas y con bastón seguro, ¿no? Pero la palabra anciano en la palabra de Dios es otra palabra que es utilizada también como obispo o también como pastor. Son tres palabras que van a significar lo mismo. ¿Ok? Entonces, la iglesia sabemos que es de Dios. Y aquí en Hechos 20:28 dice el apóstol Pablo, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Hay dos características aquí que hacen los ancianos. Uno es, obispos tiene que ver con supervisar, ver. Y también dice apacentar, eso significa alimentar. La iglesia del Señor. La iglesia es de Dios. Y aquí se está refiriendo al Señor Jesucristo. La iglesia es de Dios. La iglesia es del Señor Jesucristo. O sea, son categorías que nosotros debemos tener eso en mente. Que es una iglesia. ¿Perteneces tú a una iglesia local? Alguien puede decir, yo pertenezco a la iglesia universal y por lo tanto no importa que yo vaya a una asamblea local. Bueno, de repente tú estás haciendo iglesia de manera personal. Algunos se deciden quedar en sus casas para hacer iglesia supuestamente por medio del Zoom o por medio de un mensaje en la radio. Iglesia, mis hermanos, iglesia local significa que tú estás empapado, estás rodeado, te estás codeando físicamente con otros hermanos. El quedarte en tu casa no es iglesia. No es iglesia. Puedes pertenecer a la iglesia universal, pero cuando Pablo hace sus instrucciones aquí, está hablando a aquellos que están regularmente reuniéndose en el nombre del Señor Jesucristo. ¿De quién es la iglesia? De Dios, del Señor Jesucristo. Y otra pregunta es, ¿quién gobierna la iglesia? Efesios 5:23 dice lo siguiente, porque el esposo es cabeza de la esposa. Y aquí hay una concesión, o hay una conexión, más bien diríamos. Dice el apóstol Pablo, como Cristo es
cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Saben quién gobierna mis manos y mis pies? Si no fuera por mi cabeza, yo no podría mover esto. Y eso ya nos hace pensar que en el matrimonio, cuando el hombre es dado el rol de cabeza, significa que dentro de ese llamado a ser cabeza, tiene la responsabilidad de guiar, de gobernar su casa. Tristemente hoy en día se ha opacado ese sentir. ¿Por qué? Por el movimiento triste de las últimas décadas, que lo llaman el movimiento feminista. Y esto es parte de lo que vamos a hablar también posteriormente. Yo he orado al Señor que me dé hijos, mitad varón y mitad mujer. Cuando estamos a punto de tener hijos, le pregunté a mi suegro, ¿cuántos hijos crees que deberíamos tener? Y él me dice, ten por lo menos uno de cada uno. Entonces salió mujercita, entonces seguro el siguiente viene varón. Salió otra mujercita, o sea, ya son 2 mujercitas, deben salir 2 varones después. Y ustedes ya saben, salieron 4 mujercitas. Entonces yo dije, Señor, me has hecho experto en mujeres. Y ahí vamos a tener una 5ª mujercita, pero el Señor cambió de rumbo. Algunos dirán, pero seguro que ellos tuvieron a un varoncito porque quería tener su varoncito. Cierto, deseaba de lo que el Señor me había dado, pero yo no decidí, como ninguno de ustedes. El Señor decide, el Señor es el que te da los hijos que tú deseas, pero el Señor es el que finalmente te los da. Y el Señor es el que cambió el rumbo y Él nos permitió tener un varoncito. Y ustedes conocen a Timothy. Pero sabemos aquí, ¿no?, que el Señor ha puesto en su iglesia al varón para ser cabeza debido a esta conexión. Eso no es parte del tema al cual quiero llegar, pero nada más es una anticipación. Porque otro de las consideraciones que vamos a tener como hacemos iglesia es que ustedes mismos van a ir preguntándose temas de el por qué es que esos hermanos hacen esto o dicen esto. Estas 3 concesiones lo tienen todas las iglesias. ¿Qué es la iglesia? ¿De quién es la iglesia? ¿Quién gobierna la iglesia? Pero en cuanto a esta pregunta, ¿cómo hacemos iglesia? Ahí sí podemos tener una variedad. Aquí acabamos de hacer la cena del Señor. Y ustedes van a recibir respuestas del por qué hacemos la cena del Señor todos los domingos. El siguiente domingo que viene. Piensen, todos los domingos que ustedes vienen, se preguntarán, ¿cómo hacen iglesia ahí en el centro bíblico? Bueno, llego y todos están calladitos y hay un hermano que viene, da un devocional. Y luego todos comparten. ¿Por qué hacen eso? ¿No se han preguntado ustedes eso? Luego pasan el pan, pasan el vino. Luego oran por las ofrendas. ¿Y por qué no mencionan diezmo? Algunos están confundidos. Diezmo u ofrenda, ¿cuál es la diferencia? ¿Y por qué los hermanos usualmente mencionan ofrendas? ¿No les gusta el diezmo? Con razón están pobres. No sé, ustedes pueden ver el orden con el cual hacemos iglesia todos los domingos. Y luego tenemos la prédica en la cual ya estamos. Yo quiero decirles que en cuanto a la forma y al orden que se hace, podemos tener variedad. Pero debe haber una explicación a lo que estamos haciendo. Y eso nos lleva precisamente a considerar estos temas que los vamos a llevar de aquí en adelante. Quiero que veamos a continuación aquí. Vamos a tocar el tema de la pluralidad de el liderazgo. Pluralidad en el liderazgo es el tema de esta mañana. ¿Cómo hacemos iglesia? Hacemos iglesia en cuanto al liderazgo, enfatizamos la pluralidad en el liderazgo. ¿Por qué? Veamos aquí las iglesias locales que se mencionan hasta el año 70. Imagínense, el apóstol Pablo hizo su primer viaje misionero por allá por los años 46 y 47. Y fíjense ustedes, los lugares en esta parte del mundo, que esto es en su mayoría Turquía, ¿no?
vemos ahí un circuito de iglesias. Y en este circuito de iglesias, si pasamos a la siguiente, vamos a ver un resumen. El circuito de iglesias que nosotros vemos hasta el año 70, fíjense, estamos hablando solamente en las primeras 2 décadas desde que se fundó la iglesia más o menos. Y fíjense lo que vemos aquí. Vemos que hay creyentes en Fenicia, vemos que hay creyentes en Samaria, vemos que hay iglesias de Judea, vemos que hay iglesias de Galacia, vemos que hay iglesias de Asia, vemos que hay iglesias de Macedonia. Y también podemos mencionar a aquellos hermanos que estaban en Roma y también hermanos que están en Chipre. ¿Saben? En estas primeras 2 o 3 décadas desde que se funda la iglesia, tenemos por lo menos, más o menos, entre 30 a 34 iglesitas como la que tú y yo pertenecemos. Esto de acuerdo a la historia. Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué esto es importante? Porque hay un hermano, bueno, muy conocido, muy estudioso, él dijo lo siguiente: no hay un modelo normativo de gobierno de la iglesia en la era apostólica. Y que la estructura organizativa de la iglesia no es un elemento esencial en la teología de la iglesia. En otras palabras, no importa cómo se gobiernen ustedes como iglesia. Al final y al cabo, cuando comenzó la iglesia, realmente no había nada normativo. Humildemente discrepo. Y no soy tan inteligente o erudito como este hermano. Discrepo. ¿Por qué? Veamos lo que sigue. Y con esto quiero llegar, estamos enfocando el tema de la pluralidad en el liderazgo, del cual se trata de practicar en esta asamblea local. Fíjense en estos diferentes lugares. El liderazgo en las primeras 2 décadas de la iglesia. En Jerusalén en el año 47, dice lo siguiente en Hechos 11:29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Pablo. Esto es en Jerusalén, donde comenzó la iglesia. Si vamos a Galacia en el año 48 después de Cristo, en Hechos 14:23, lo que los he leído, y dice: y constituyeron ancianos, obispos o pastores, pero la palabra aquí pertenece a ancianos, en cada iglesia. Eso quiere decir que puede ser que habían varios hermanos que se reunían en diferentes partes de la ciudad, y en cada una de esas iglesitas constituyeron no uno, sino más de uno. ¿Cómo qué? Como ancianos. Esto es en Galacia en el año 48. En el año 57, en Éfeso, dice Hechos 20:17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. En el año 62, en Filipenses 1:1, dice lo siguiente: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los, aquí utiliza la palabra obispo, que es lo mismo que ser anciano o pastor, con los obispos y diáconos. Si hablamos de Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia y Bitinia, ahí por el año 64, en 1 de Pedro 5:1 dice lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Fíjense que el mismo Pablo no dice, por si acaso yo soy el apóstol. En este caso es Pedro. Por si acaso yo soy Pedro, así que yo tengo un rol distinto. Yo soy el jefe, yo soy el más aquí, por si acaso. No dice aquí. Yo como un anciano más entre ellos. En Creta, en el año 66 después de Cristo, en Tito 1:5 dice lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses. Imagínense, ¿quiénes van a corregir lo erróneo que está ahí en medio de los hermanos? Para que corrigieses lo deficiente
y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Cuál es la conclusión que sacamos aquí? La conclusión es que cada iglesia estaba constituido, o sea, gobernado por ancianos. Eso es contundente por la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que estos hermanos hacían? ¿Qué es lo que estos hermanos hacían? Miren ustedes, por medio de estos versículos nada más podemos ver una multifacética actividad de estos ancianos. ¿Ok? Reciben el apoyo económico de parte de otras iglesitas y ellos lo administran. En Galacia estaban encargados de la iglesia para trabajar en grupo, para ser facilitadores del trabajo grupal. En Éfeso reciben la consideración que es meritorio de los líderes para instruir al cuerpo. En Filipos tienen la responsabilidad diferenciada con los diáconos. Habla de los ancianos, luego habla de los diáconos. O sea, hay diáconos como también hay ancianos, pero un diácono no es igual a un anciano y un anciano no es igual a un diácono. Y eso habla en Filipos. En Ponto, en Asia, menciona allí que deben apacentar, deben cuidar, no deben enseñorearse del cuerpo como si fueran los jefesazos, los más. Y tristemente hay una tendencia de las iglesias a esas consideraciones. Me chocó un día, visité a una iglesita, era un invitado, y para el pastor, en este caso me llamaban pastor, y los que vinieron conmigo también lo llamaban pastores. Y son dos hermanos que están aquí conmigo. Entonces yo le dije, yo soy el pastor que les cargo las maletas de los dos hermanos. A los tres nos hicieron sentar aparte y tenían un lugar aparte. Y nos dieron los mejores platos. Y el resto de la hermandad, bajo la lluvia, bajo sol y sombra, comiendo algo distinto. Bueno, no era un invitado y no iba a causar una revolución. Pero honestamente eso me guardó en la mente. Es que nosotros también debe haber una consideración por el liderazgo, pero ellos no son distintos a ti. Tristemente algunos, y sobre todo en nuestro contexto, ya lo hemos hasta exagerado. Algunos me conocen desde muy pequeño, ¿no? Bueno, no he crecido mucho. Pero a veces por esa... Y no estoy aquí para reclamar nada, de ninguna manera. No merezco nada. Pero si bien es cierto que Pedro dice, soy un anciano más, pero seguro que había una consideración por su investidura hacia él. Y no estamos pensando de seleccionarlo, de ponerlo en un lugar especial, de dar el plato más grande, con la presa más grande, no. Habiendo dicho eso, hay una consideración de que Dios ha establecido a hermanos para ejercer un gobierno en su asamblea local. Y eso cada uno es responsable de cómo lo administra. Hay unos jovencitos que ya llegaron a ser profesionales. Y si es un doctor, yo le llamo doctor. Es lo que ha logrado. Pero dicen, no, pero sigue siendo el tal. Bueno, eso es a tu criterio. Es mi hermano en Cristo, que es un doctor, que es un abogado, que es un ingeniero. ¿Saben que a veces en nuestra forma de trato, y debido a que exageramos o bien para un extremo o para el otro, nos olvidamos de ese equilibrio que trae nuestra comunión con Cristo? Y Pedro dice, soy un anciano más, pero sabemos que Pedro es Pedro. Sí, él negó al Señor, pero el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Vemos aquí que en Asia, en Bitinia y en Creta, entonces Pablo dice Pedro, apacentar la grey de Dios. La responsabilidad que vemos aquí es de apacentar, cuidar, no señorearse de la grey, de que estos hermanos servían por amor al Señor y no al dinero.
no debe ser un asalariado que está haciendo porque va a recibir su mensualidad. Cierto, el obrero es digno de su salario, pero más allá de ese salario, el hermano está llamado a servir. Cuando vine para esto, y más de lo que estoy a punto de decirles, le decía a un hermano esta mañana, creo que voy a dejar abundante material para ver lo imperfecto que soy. Y voy a ser el primero en admitirlo. Y ustedes, hermanos, están en la obligación de ir tasando a sus líderes. Estoy seguro de ello. Los temas que vamos a tocar seguro va hasta a hacernos más vulnerables. Y creo que estamos dispuestos a aceptar esa vulnerabilidad en el Señor, con tal que tú también admitas cuál es tu rol personal delante del Señor. ¿Saben por qué? Pasemos a la siguiente parte. ¿Qué cualidades tenían estos ancianos? ¿Qué cualidades? Y aquí sí quiero descansar, y esto es la parte central de este tema. Es claro que la palabra de Dios desea que una asamblea de hermanos tenga líderes que se llaman ancianos. Yo no sé cuál es tu sentir otra vez en cuanto a tu liderazgo local. Me gustaría que otro hermano pudiera hablar de esto. Un hermano que salió de aquí y porque no hay una asamblea como nuestra en otro lugar, me llama y me dice, acabamos de celebrar el día del pastor hoy día. Y él me dice, ¿y cuándo van a celebrar ustedes el día del pastor? ¿Cuándo hay un día del anciano? No estoy pidiendo que se establezca el día del anciano por si acaso. Pero tenemos ese espíritu de gratitud hacia los hermanos. Y otra vez, me gustaría que otro, que sea más neutral que yo esté diciendo estas cosas. Pero aquí estoy. Y por si acaso, no vayan a decir a partir de que culmine esta predica, hermano, gracias. No, normal, continuamos. Pero debemos reconocer también que tenemos que aprender de otros como otros pueden aprender de nosotros. Vemos que las cualidades de estos ancianos, y aquí está la parte vulnerable, que las cualidades de estos ancianos, varios, no solamente uno, y es más, yo diría que también deben ser cualidades que ustedes deben tener, pero por sobre todo, los que son líderes de su asamblea deben tener estas cualidades, o por lo menos esmerarse en esto. En primer lugar, deben ser hombres que son llamados de Dios. Fíjense lo que dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, si alguno anhela ancianado, buena obra desea. En otra traducción dice, la siguiente declaración es digna de confianza. En otras palabras, Dios pone a líderes, a ancianos, para que demuestren la fidelidad de Dios. Los líderes, los ancianos deben ser una extensión del carácter de Dios. Ahí sí estoy. Esto es muy, muy difícil decirlo, porque realmente no hay hombres a tal categoría. Pero alguien tiene que asumir, y para ello, sí es cierto, si aquí tenemos ancianos, deben ustedes saber que esos hermanos son una extensión del carácter de Dios al pueblo de Dios. Y nada más con esto, ya mejor cierro mi Biblia y nos vamos. Pero debemos continuar, hermanos. Nada más con esto ya digo mucho aquí en cuanto al liderazgo. ¿Qué características tienen estos hermanos? Deben entender que ellos han sido llamados de Dios. ¿Para qué? Para que sean la extensión del carácter de Dios en medio de ustedes. Es tremendo, es solemne, es difícil. Y por eso es que muchas veces nosotros nos detenemos de tomar liderazgo, porque no quiero que me estén viendo de esa manera. Y en buena hora que te vean de esa manera. Y si estoy aquí, claro, me exijo, y ustedes deben exigir también de sus líderes. Porque es un hombre, es un hombre llamado de Dios. Entiende el llamado de Dios.
En segundo lugar, estos ancianos deben cuidar su vida personal. O sea, deben mantener un buen testimonio y una vida íntegra. Lamento que se ha descompuesto esto, pero si ustedes quieren las notas, los puedo dar después. Deben cuidar su vida personal, o sea, deben ser irreprensibles. Si el primero ha sido fuerte, esto es más fuerte todavía. Porque yo estoy seguro que ustedes, de repente, hasta cuántas cositas nos han marcado. Como me decían algunos hermanos, ya no te tengo en mi lista. Bueno, y yo te garantizo que posiblemente voy a continuar estando en tu lista porque estamos tratando. Pero debe ser la convicción de estos hermanos a cuidar su vida personal. Irreprensible significa que lleva una vida intachable, que no se le puede acusar de nada malo. Es un hombre sobrio, es un hombre prudente, es un hombre decoroso, es un hombre que no está dado al vino. No es un hombre que lo ves ahí chupando con sus patas. No, pero es algo social que aquí ocurre. Es que tú estás llamado a hacer algo distinto. No es que vas a dejar de tener una vida. Es más, si eres llamado de Dios, te va a gustar lo que tú haces. No es un pendenciero, o sea, no está pegando a la gente, no le está dando moretones, no está dispuesto a ser alguien que está por reventar, alguien que está por explotar. ¿Saben por qué me gusta ir al fútbol a ver a mis hermanos? Porque ahí los veo realmente. Alguien dice, pero es que el fútbol es algo distinto. No, Señor, es el mismo espíritu que está obrando en ti como está obrando aquí en la iglesia. No, pero aquí estamos en la iglesia y en mi casa con mi esposa. No. ¿Que acaso el espíritu se va y viene de ti? No. Estés en la iglesia, estés en el que te está obrando, te está llamando a hacer lo bueno. Estos hermanos, los ancianos, son irreprensibles, sobrios, prudentes, decorosos, no dado al vino, no pendencieros, o sea, no son que están buscando la pelea, no son mala leche. Son amables, son apacibles, no son avaros, son generosos. No, pero yo soy solo generoso con mi familia y con los demás. No, pero eso es la intención de que si tú eres generoso y tú no eres avaro, lo que tú tienes, cierto, lo vas a proveer para tu familia, pero también vas a salir y vas a compartir con los demás. Esto es un hombre que no es un hombre ingenuo, no es un neófito. Y dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, no es un recién convertido. No es alguien que de pronto entregó su vida a Cristo a la semana pasada o el mes pasado y ya le ponemos de anciano. No. Su vida tiene que ser reconocida de que es un hombre que se cuida, es un hombre prudente y él está dispuesto a dejar aún lo que le gusta. El fútbol me ha gustado mucho y al comienzo, y les digo esto como una confesión, recuerdo cuando recién había llegado nos íbamos a Cascas, no sé si algunos se acordarán. Y trataba de terminar la prédica ya y al toque correr para jugar el fútbol. Y algunos hermanos se dieron cuenta. Y me sirvió mucho. ¿Cuál es el sacrificio? O sea, hago a la prepa todo lo que... Y ahí voy a lo que más me gusta. ¿Saben? Un líder, un anciano, se niega a sí mismo aún con lo bueno que le gusta por la causa del pueblo de Dios. Ahora, eso hay que ser equilibrado, obviamente. Y eso es un gran desafío para mí, mis hermanos. El ser equilibrado en la necesidad de mis hijos y en hacer las cosas que lo llamamos son cosas del Señor. Eso es el gran desafío de muchos de los líderes. ¿Por qué? Porque históricamente los líderes se han dado extensamente al cuerpo de Cristo
a expensas de su propia familia y aún su propia esposa. Cuando yo voy a otras iglesias, yo oro. Y pido a los hermanos, oren por mí. Contenta que he salido de mi casa. Porque si la esposa no está contenta, y ahí incluiría también a los hijos, ahí se va otra vez ya. Y seguro que está predicando y está comiendo cuy, le han dado un cuy grandote. Aunque no me gusta el cuy, pero bueno, ya. Seguro, y mientras yo estoy aquí, si no hay una conjugación de lo que uno está haciendo y el matrimonio y los hijos están sufriendo, guárdate de hacer ministerio. Guárdate de hacer ministerio. Y eso es mi oración. Y ruego que ustedes oren por los hermanos que están haciendo ministerio aquí. Vemos entonces que las cualidades que deben tener, sabe que es llamado de Dios para ser la extensión del carácter de Dios en su pueblo, cuida su vida personal, pero también cuida su vida matrimonial. O sea, este hombre, cuando dice es esposo de una sola esposa. Ustedes saben que no me gusta utilizar la palabra marido o mujer, por las consideraciones exageradas que tienen. Prefiero utilizar esposo o esposa. Eso es lo que es mío, pero ustedes saben que el texto está allí. A su esposa, debe tener una sola esposa. Todas las versiones afirman la relación de esposo y esposa. En otras palabras, este anciano debe cuidar su vida matrimonial. Y fíjense la dirección en la cual va. No está hablando de que la esposa que es pastora tiene un solo esposo. No puedes hacer ese intercambio. Entonces ya vemos, y esto lo vamos a ver después, porque entonces alguien pregunta, hermanos, ¿pueden haber pastoras? Vamos a ver cuál es lo que la Biblia nos dice. La dirección que él va aquí es que está hablando de un hombre que está casado con una mujer y tienen hijos. Debe cuidar su vida matrimonial. Debe cuidar su vida familiar. Cuando dice que gobierne bien su casa. Esto tiene la idea de alguien que está parado y está dando instrucción y hasta órdenes. Pero no es aquel como para enseñorearse, sino más bien que debe tener ese carácter propio para que no sea aún cuestionado cuando él está dando instrucción. Y dice que tenga a sus hijos bajo sujeción con toda honestidad. Que sus hijos los respeten y le obedezcan. Que sus hijos sean obedientes y respetuosos. Y ya cuando nuestros hijos entran a la adolescencia, oren más por sus ancianos, oren más por sus líderes. Yo he recibido de muchos de ustedes observaciones hacia mis hijos y lo voy a seguir recibiendo, porque sé que mis hijos son muy imperfectos como su padre. Y lo recibo de buena gana. Y voy y hablo con mis hijos. Pero yo sé que tener adolescentes es difícil que tener hijos pequeños. Por eso tenemos que orar más por nuestros hijos. Pero eso no es justificación para que el padre sea un ejemplo y los hijos, aun cuando no les gustas lo que tú estás diciendo, ellos estén dispuestos a escucharte. Porque si no tienes credibilidad, no vas a poder llegar a tu hijo. No vas a poder llegar a tus hijos. Este hermano es un hombre que debe cuidar su vida familiar con su matrimonio y con sus hijos. Debemos recordar que hay líderes que no van a estar al 100% en estas categorías. Pero el líder que teme a Dios se va a esforzar. Se va a esforzar, no va a tirar la toalla. Aun cuando son bien rebeldes sus hijos adolescentes, él va a orar al Señor. Él va a hacer lo mejor para traer y jalar a sus hijos. Cuida su vida familiar, es apto para la enseñanza. Estos ancianos, ¿qué cualidades tienen? Son aptos para la enseñanza. Dice apto para enseñar. ¿Qué significa esto?
Y esto quiero desafiarles. Porque algunos dicen, no, ese hermano no predica bien. Y aún antes que predica, hay algunos y hasta se van. ¿Quiere decir que debe ser un experto predicador como un Billy Graham o no sé quién es tu predicador favorito? No se refiere a ellos, sino pues, ¿en cuántas iglesias necesitaríamos más gente que predique? ¿A qué se refiere cuando es un apto para enseñar? No significa ser un experto, pero sí el hermano debe ser capaz. Capaz por la palabra de Dios. Debe ser alguien que retiene la palabra fiel. Debe ser un hombre que tiene la capacidad por la integridad de su vida. Saben, muchos nos hemos dejado llevar por esos predicadores que te hacen llorar, pero ni siquiera conoces cómo está su matrimonio. Ni siquiera sabes cómo está con sus hijos. Debemos preferir, hermanos, hombres íntegros con un buen y sólido matrimonio que conoce la palabra de Dios, que quizás no te hace llorar como tus predicadores favoritos. Ellos sí tienen el respaldo de la palabra. A eso se refiere. No se trata de que es un experto en la predicación, pero sí es un hombre íntegro, sí es un hombre capaz porque se nutre en la palabra de Dios. Y también significa que es un hombre que está dispuesto a superarse. Y ahí está la contraparte. Mis hermanos que se dedican aquí a la predicación, somos 6 o 7. ¿Oras tú al Señor para prepararte? ¿Te preparas realmente con dedicación? ¿Tienes buenos libros, buenos materiales para agenciarte y para prepararte bien, para que tú no vengas a improvisar y dar a los hermanos? Los jóvenes deben estar expuestos a enseñanzas que tengan oportunidades de utilizar su don. Ser capaz para enseñar significa que más que la elocuencia es la integridad de tu vida por la palabra de Dios. Porque aquel que es transformado por la palabra de Dios, la misma palabra de Dios va a llenar esos vacíos que tú no tienes en la elocuencia. Y eso me considero yo no me considero un gran predicador. Bueno, de repente no debería entrar a ese terreno, pero ya lo he dicho. Todos los días oro al Señor, que me haga un buen comunicador, que me ayude a predicar bien su palabra, que me dé salud, vida y sabiduría, porque si no tengo salud, no voy a poder prepararme. Si no tengo vida, entonces estoy con Él. Sería chévere, ¿no? Pero aquí estoy. Salud, vida, sabiduría para poder hacerlo con eficiencia. Y mi esposa añadió el amor. Pablo, ¿oras por amor? ¿Verdad? No, en todos esos 30 años no he orado por amor. Ahora sí le añado el amor. Todos los días oro por salud, vida, sabiduría y amor. Deseo, hermanos, que ustedes puedan en sus oraciones también identificarse de tal manera que Dios pueda promover sus dones. Entonces, estos hombres al cual el Señor ha dado que para su iglesia son hombres que entienden su llamado, cuidan su vida personal, cuidan su vida matrimonial, cuidan su vida familiar, son aptos para la enseñanza de la grey y también son atentos o están atentos a los peligros que acechan la grey, porque dice para que convenzan a los que contradicen, o sea, para que convenzan a los que están equivocados. Los ancianos, los líderes aquí están llamados a proteger a las ovejas que están aquí, a estar al tanto de lo que se está presentando en las ideologías, en los movimientos que están por allí. Por eso, si yo veo a un anciano que no está leyendo el periódico, yo no significa que deben someterse a ello nada más. El anciano debe estar, es más que un médico, es más que un arquitecto, es más que un ingeniero. El anciano está llamado a tener un conocimiento, quizás no tan profundo, pero debe estar empapado en muchísimas áreas, más que un profesional común y corriente. El anciano no debe dar un centímetro, no debe ceder un centímetro de la fuente de autoridad que uno tiene, y eso es la palabra de Dios.
Debemos permanecer sólidos. El anciano debe permanecer sólido en la sana doctrina. Y las características son múltiples en cuanto a lo que es la sana doctrina. Por ejemplo, la Biblia es la palabra de Dios inspirada, inerrante e infalible. O sea que la palabra de Dios nunca falla y nunca fallará. Nuestra autoridad es la palabra de Dios, nadie más. Dios está claramente presentado en la Biblia como un único Dios, pero en 3 personas, y eso es la Trinidad. Eso es una característica de las iglesias de Jesucristo. Jesucristo es el único camino a la salvación. Por lo tanto, la salvación por obras que comúnmente se predica en el sistema religioso en nuestro país debe ser desechado. No por obras para que nadie se gloríe. Y en Jesucristo es el único que hay salvación. No en otra persona, no en un sistema, no en una iglesia. Solamente en Cristo hay salvación. Jesús es el encarnado Hijo de Dios. La resurrección del Señor Jesucristo, que recordamos cada primer día de la semana, es uno de los baluartes de nuestra fe. La ascensión física del Señor Jesucristo y también su retorno físico. La Santa Biblia es nuestra fuente de autoridad por todo esto, lo que les acabo de decir. Y ya para ir culminando, debemos considerar como observaciones finales cuál es la importancia de tener ancianos y no ancianos. La importancia de tener pastores y no pastor. Estoy hablando de la diferencia entre lo plural y lo singular. Número 1, la autoridad en los ancianos es compartida. La autoridad entre los ancianos es compartida. ¿Qué significa eso? De que no hay uno que es el mandamás en este grupo de ancianos. Pero él es el pastor principal. Él es el que finalmente toma la decisión. No. Los ancianos en conjunto deciden la autoridad final. No descansa en una sola persona. Una vez un hermano me escribió porque se iba del centro bíblico y dijo: Pablo Cenepo Torres, pastor principal. Y bueno, los hermanos ahí se rascaron la cabeza. Yo no sé de dónde habrá sacado eso. Pero yo no. O sea, pastor principal, muchas veces tenemos la impresión de que él es el que hace y deshace, manda, ¿no? Él es el que gobierna su persona. ¿Qué pasa aquí? Que al tener ancianos, estamos diciendo que la autoridad en este grupo es compartida. Y quizá la debilidad más grande de esto es que no hay decisiones inmediatas a veces. Ustedes han hecho solicitud, ¿no? Hermano, queremos hacer esto. Bueno, vamos a ir y vamos a decidir. ¿Pero para cuándo? Para coincidir con los que estamos tomando la decisión, te va a tomar tiempo. Y eso es quizás una debilidad para muchos. Pero no podemos ir en contra de la palabra de Dios. Creemos que el Señor ha dado líderes para que ellos como cuerpo tomen la decisión. Y no solamente uno. No solamente uno. También permite esto de la autoridad compartida, va a ayudar a que el hermano se mantenga humilde. ¿Saben lo peligroso y lo tentador es que uno tenga la autoridad para decidir algo? Creo que no estoy exagerando. ¿Qué quieren, hermanos? Díganme nomás. Es común. Todos estamos, hasta queremos, por eso es que hay escalas, subimos, no nos dan los ascensos porque queremos ser los jefes. Mas no así en el cuerpo de Cristo. Está la sabiduría de Dios aquí en compartir la responsabilidad, porque la autoridad va a ser compartida. Y hablando de la responsabilidad, antes de pasar a esto, la autoridad compartida evita el caudillismo, ¿no? Tenemos un caudillo, tenemos nuestro paladín. Así que si algún hermano se me acerca, pero hermano, tú tomas la decisión, no, tú conociste al hermano Heriberto, tú estuviste, no, uno más. Somos un cuerpo para tomar, y no tientes a tus hermanos para que él trate de usurpar esa autoridad, porque no le pertenece. Le pertenece a un cuerpo de líderes. Evitemos el caudillismo, dejemos. Y pues cierto, te puede hacer hasta un poco impaciente, pero espera en el Señor. También tú necesitas aprender la paciencia.
Ustedes saben que algunos de estos líderes hemos tenido que tomar decisiones y yo digo, ¿hasta cuándo vamos a seguir debatiendo esto? Ya me estoy cansando. Tengo mucho que aprender. En cuanto a la responsabilidad, nos ayuda a ¿qué? A que la responsabilidad sea distribuida. Aquí tenemos quizás 100, 150 personas. Imagínense que una persona esté yendo que visite uno por día, digamos así. En 3 meses, ni en 3 meses puede visitar a todos. Cuando hay variedad, cuando hay pluralidad, la responsabilidad se distribuye y por lo tanto vamos a evitar que el hermano se queme. Vamos a evitar que el hermano pierda el gozo de hacer el ministerio para el Señor. ¿Cuántos hombres han abandonado el ministerio porque ya no podían más? Pero cuando hay un cuerpo, las responsabilidades se dividen. Y no solamente eso, los dones se reparten. Yo no tengo todos los dones que es necesario para alimentar y ayudarles a ustedes. Pero lo que yo no tengo, el otro hermano lo tiene. Y lo que él no tiene, el otro lo tiene. Y así sucesivamente. La belleza de la pluralidad es tremenda. Es tremenda. Por lo tanto, si el hermano te da lo que él ha sido dotado a hacer, y cada uno te da lo mejor de sí, y ahí vemos que se va juntando y tus necesidades son suplidas. Imposible que un hombre pueda darte lo mejor porque no tiene todos los dones. Los dones son repartidos y finalmente la integridad es protegida. ¿Saben? Es fácil caer en las garras del enemigo si él es el más. Pero si yo tengo que cotejar lo que debo hacer con mis hermanos, si debe haber ese espíritu, los ancianos deben intercambiar experiencias, deben ser vulnerables el uno al otro. Pero ¿qué si él es el único? ¿Quién le está pastoreando a él? ¿Quién está hablando con él? ¿Se está haciendo vulnerable a alguien? En la pluralidad vemos que hasta su misma integridad es protegida. Su misma integridad es protegida. Los ancianos están allí para pastorearse mutuamente. Y esto es un desafío para el liderazgo aquí. Nos reunimos como 5 hermanos, de los cuales 2 oficialmente como ancianos. El desafío es que aprendamos a intercambiar experiencias y nos hagamos vulnerables. ¿Para qué? Para poder sobrellevar estas responsabilidades. Entonces vemos allí que la importancia de tener ancianos, plural y no anciano, ¿no? En cuanto a su autoridad, en cuanto a su responsabilidad, en cuanto a sus dones y en cuanto a su integridad. Finalmente, en cuanto a esta asamblea local, quiero decirles, con esto acabamos. Fíjense, en esta asamblea local, lo que debemos orar, hermanos, es por lo siguiente. Primero, quiero decirles que solo el Señor Jesucristo es el líder que nunca te va a fallar. Eso tenlo bien sellado en tu mente. Jared, Pablo y los otros líderes, Víctor, Antonio, Willy, son capaces y seguro que ya te han defraudado. Y estoy seguro que hasta algunos no están guardando un buen sentir de alguno de mis hermanos o de mi propia persona. Ayúdanos a poder tener la perspectiva de estar en paz y con bien. Pero quiero decirte por sobre todo ello, que el único que no te va a defraudar es el Señor Jesucristo. Ven a Él y solo por medio de Él vas a poder tolerar las imperfecciones aún de tus propios líderes. En segundo lugar, solo Jesús tiene las cualidades perfectas de un líder. Por ello debemos orar que los ancianos, que tus ancianos, se parezcan más al Señor Jesús. Aún más que tú, porque Él es el que está teniendo la responsabilidad de enseñar semana tras semana. Estudios bíblicos. Ahora, no quiero quitar el peso de los que ustedes están haciendo el trabajo también en sus ministerios, pero estamos hablando aquí de estos ancianos. Ese anciano debe parecerse
cada día más y más al Señor Jesucristo. Y hay un descalificador para que un hombre ya no pueda ser más anciano, y eso lo vamos a ver más adelante. Esposo de una sola esposa. Un hombre divorciado ya no puede ser anciano. ¿Por qué? Porque es ex de otra persona. Ya no es esposo de una sola esposa. Eso no quiere decir que ya no puede servir en la iglesia. Hay mucho que servir, pero ya no como anciano. Ya no como anciano. Y quería ser también bien claro en ello, porque puede ser tu realidad que deseas servir y en buena hora sirve, pero hay un punto aquí, esposo de una sola esposa. Si yo llego a sacar los pies del plato, me descalifico y permanentemente, porque ya no soy esposo de una sola mujer, ya tengo una ex. Alguien dice, pero es que si el hermano es viudo. Claro, bueno, eso es algo que ocurre, ¿no? Y ahora tiene una nueva esposa. Eso es, hasta la palabra de Dios nos menciona que uno está libre de esa esposa cuando uno muere. Entonces es algo que la palabra de Dios también lo menciona. Solo el Señor Jesús tiene las cualidades perfectas de un líder. Sus líderes oren que se parezcan más al Señor Jesucristo. Y finalmente, necesitamos líderes que imiten al Señor Jesús. Pablo dice, sigan a mí como yo imito a Cristo. Él quiere decir, miren, yo estoy haciendo esto, ustedes también deberían hacerlo, y eso es mi deseo. Miren más al Señor Jesús, pero oren para que sus líderes se parezcan más a Cristo. Y solamente a Él. Y culmino con esto. Solo el Señor Jesucristo dio su vida por ti. Solamente Él murió por pecados. Tus líderes no pueden morir por pecados. Es más, todos los días están agradeciendo a Cristo que Él murió por sus pecados. Yo te invoco en el Señor, si no conoces a Él, como el líder de tu vida, que te va a transformar, te va a dar nueva vida, te da vida eterna, ven a Él. Y solo por medio de Él vamos a poder manejar las otras situaciones, porque sabemos que hay muchas imperfecciones que tratar. La palabra de Dios enseña una pluralidad en el liderazgo. ¿Y por qué hacemos esto? Porque creemos que es bíblico, que desde el comienzo de la iglesia tenía una pluralidad de líderes. Y a ello nos vamos a entregar hasta que el Señor retorne, es nuestra convicción. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra. Hay mucha instrucción aquí. Y Señor, también hay muchos llamados de convicción a nuestra propia vida. Señor, admito mis debilidades y no porque esté aquí al frente. Mis hermanos saben bien las cosas que necesito cambiar. Y oro, Señor, que me ayudes a ser sensible a ello. Oro por todos los líderes. Y oro por mis hermanos que nos ayuden a sopesar esas debilidades que también nuestra hermandad lo tiene. Y sin embargo, Señor, al ser rescatados por la obra de Cristo, sabemos que esas deficiencias pueden derritirse, pueden, Señor, ser saneados. Porque el mismo Espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos habita en nosotros. Descansa, Padre Santo, en esta asamblea y que nos ayudes a seguir procesando estos temas para que seamos una iglesia sana, una iglesia santa, una iglesia dedicada a Cristo como Señor y Salvador hasta el día de tu retorno. En tu nombre oramos, Padre. Amén.